Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 2. En esta unidad tenemos una lección que se llama configuración de la muestra. Es muy importante entonces partir de que en la investigación cualitativa también existe una muestra, pero esta muestra tiene unas características distintas que la investigación cuantitativa. Aquí se habla de configurar la muestra. Cuando yo hablo de configurar la muestra, hablo de que las características, situaciones, acontecimientos, hechos, hacen parte de ese cúmulo que yo requiero para poder ir configurando la muestra. Estamos hablando de que la muestra es representativa, no probabilística, es decir, que no tiene un sentido de cuantificar, de medir, no tiene un porcentaje estipulado previamente, como podría hacerlo en la investigación cuantitativa cuando yo requiero hablar de la muestra. Aquí se habla de la representatividad y de la intencionalidad que se tiene de acuerdo a las características del estudio. De acuerdo a esas características, entonces yo defino cuáles van a ser esos componentes y esas características que va a tener la representatividad de mi muestra. Entonces yo con qué sujetos voy a interactuar y a partir de esos sujetos, sus características, el contexto, yo voy configurando la muestra. La muestra consiste entonces, como dice Bonilla y Rodríguez, en el perfil de los grupos, de los sujetos con los cuales yo voy a interactuar. La lógica entonces del muestreo en la investigación radica en la profundidad y en la saturación teórica. Cuando yo, a medida que voy interactuando con los sujetos, a partir de esas técnicas de recolección de información que yo voy haciendo y voy produciendo, voy generando información, voy dándome cuenta que la información va siendo repetitiva, que la información va saturándose teóricamente y a partir de eso yo digo hasta ahí. Y eso no quiere decir que yo tenga que interactuar con 20 grupos, con 50 grupos, hacer 50 entrevistas, no, sino que yo a medida que voy haciendo conversaciones sobre el tema específico de mi investigación, yo me doy cuenta que hay una saturación teórica, porque a medida que yo voy produciendo información, generando información, yo voy registrando esa información y dándome cuenta que las categorías de análisis preliminares están siendo saturadas. La muestra se selecciona con base en unos criterios de representatividad, como dice Bonilla y Rodríguez. El conocimiento que tienen los sujetos sobre su realidad es muy importante. Si yo estoy hablando entonces con migrantes, yo tengo que saber qué tanta información tiene ese migrante, hace cuánto que vive en Medellín, cuáles han sido sus trayectorias de vida y que tenga también la capacidad discursiva para narrarse, para poder contar esa historia, para poder construir esa memoria de lo que está pasando. Haber vivido un hecho específico, entonces yo empiezo, dadas las características de esa investigación, yo empiezo a escribir primero, porque siempre como es un proyecto de investigación, yo también tengo que describir esas características de los sujetos con los cuales yo voy a interactuar. Y la motivación para participar, yo no puedo obligar a nadie a participar, yo no puedo decir, nadie está obligado a poder narrar situaciones complejas de la realidad o situaciones que lo afectan como sujeto, entonces por eso esa persona tiene que estar en disponibilidad y ahí estaría también unos asuntos éticos dentro de la investigación cuando se firma el consentimiento informado. Estamos hablando que el muestreo en lo cualitativo es la búsqueda de una significancia social, donde lo que a mí me interesa es comprender las claves culturales de esas acciones de los actores que están involucrados en esa realidad. Hay una intencionalidad y existen unas estrategias de muestreo como casos extremos y bola de nieve. Cuando hablamos de casos de bola de nieve, estamos hablando de unas estrategias de cómo yo voy a seleccionar, a identificar esas personas que van a ser parte de la investigación. Entonces yo empiezo primero, por eso es muy importante tener un contacto con la realidad, porque yo no puedo decir voy a trabajar con los desplazados que llegan a Medellín, a partir de, pues como estamos hablando de personas en situación de desplazamiento actualmente en la ciudad de Medellín o desplazamiento interurbano actualmente en Medellín y yo no tengo un acercamiento, yo no los conozco, yo sé que existe la problemática porque la he visto en la prensa o porque me lo han dicho.
pero yo no tengo un acercamiento. Es importante que siempre el investigador haga parte de esa realidad y que tenga unos contactos específicos. Entonces, a partir de esos contactos, de esas personas que uno conoce, esas personas le van referenciando otras personas y esas personas otras personas, y así sucesivamente se va configurando la muestra. Y eso tiene que ver con la bola de nieve, sería una estrategia de muestreo. Cuando hablamos también de la intencionalidad, hablamos entonces de que es una muestra no probabilística y es intencional. ¿Por qué es intencional? Porque el investigador o la investigadora ya tiene definido cuáles son las cualidades y características de eso que va a investigar. Y va ahí habiendo unos criterios de exclusión y de integración frente a esa muestra. Cuando hablamos entonces de una saturación, de unos casos extremos, estamos hablando de unas particulares específicas que tiene ese sujeto y que puede ser que sea muy distinto a otros. Entonces, puede ser que todos las personas que hacen parte de la muestra tengan unas características similares, particulares, pero yo también voy a recurrir a esos casos extremos, es decir, aquellas cualidades, características de esos sujetos que no obedecen a lo comúnmente que se conoce sobre eso. Entonces, esos casos extremos me ayudan también a ir contrastando información y a ir revisando y configurando esa muestra. Cuando hay una saturación teórica es cuando yo empiezo a darme cuenta que ya configuré la muestra, que ya no debo ir y recurrir y producir más información, sino que hasta ahí llego, porque ya la muestra está saturada, las categorías de análisis y las categorías teóricas ya están saturadas, y que yo voy comprendiendo qué está pasando y que voy comprendiendo y voy respondiendo a las preguntas de investigación.